Uno de los momentos más extravagantes de la historia política es cuando la CIA tomó consejos sobre asesinatos de auténticos mafiosos. Un líder controvertido abatido por sus propios guardaespaldas descontentos, un emperador en ciernes intentando eliminar a su propia madre con una serie de planes descabellados. Estos son los asesinatos políticos más insanos de la historia. Hay un tipo con el que simplemente tenemos que empezar en nuestra lista, y ese es el infame Fidel Castro, quien podría haber batido el récord mundial de intentos de asesinato, ninguno de los cuales tuvo éxito. Supuestamente, sobrevivió a entre 634 y 638 intentos en su vida, y muchos de ellos provinieron de la CIA. Castro se convirtió en el Bugs Bunny de la CIA. Uno de los intentos fallidos involucró a la CIA envenenando una caja de sus puros favoritos con toxina botulínica. Los puros fueron entregados a una persona no identificada, pero quién sabe qué pasó con ellos después de eso. ¿Se perdieron en las páginas de la historia? Ni siquiera es la única vez que apuntaron a Castro de esa manera en particular. Se dice que en una ocasión le ofrecieron un puro explosivo cuando estaba en la ONU en la ciudad de Nueva York. Desafortunadamente para los trabajadores profesionales de la CIA, él dejó de fumar en 1985. Este es solo otro ejemplo de cómo dejar de fumar puede salvar vidas. Cuando la CIA recurrió a los gánsteres para pedir consejos sobre cómo matarlo, pidieron a Sam Giancana, el jefe de la mafia de Chicago, y a Santos Traficante, el jefe de las operaciones cubanas de la mafia, ya que todos tenían un interés común en deshacerse de Castro para poder recuperar su operación en Cuba. Al más puro estilo mafioso, Giancana sugirió pastillas de veneno. La CIA proporcionó 6 pastillas a un funcionario cubano que se había ofrecido a ayudar a matar a Castro. Después de varios intentos fallidos, el funcionario cubano se puso nervioso y se echó atrás, y la CIA tuvo que abandonar ese plan. Al final, muchos de los planes de asesinato de la CIA eran simplemente extravagantes. En 1963, la CIA se puso creativa con una concha marina en lo que suena como una parodia de James Bond. Estaban decididos a usar el amor de Castro por el buceo en su contra. Colocaron explosivos dentro de una concha marina grande y la pintaron brillantemente para tratar de atraerlo. Sin embargo, este nunca salió del tablero de dibujo porque se consideró demasiado impráctico. No podemos decir que no estemos de acuerdo con esa evaluación. En un momento, intentaron atacarlo con un bolígrafo que ocultaba una aguja hipodérmica impregnada de veneno. Se suponía que debía ser inyectado por un funcionario cubano que trabajaba con la CIA. El funcionario no quedó impresionado con el bolígrafo insignificante, pensando que podrían inventar algo más sofisticado. También fue un mal día para darle el bolígrafo. Se intercambiaron el 22 de noviembre de 1963, el mismo día en que JFK fue asesinado. El funcionario ni siquiera lo llevó a Cuba. En definitiva, se puede decir que intentaron de todo, incluso el ángulo estándar de la fatalidad femenina. Marita Loren fue amante de Castro en 1959 y fue reclutada como agente de contrato para la CIA. Le dieron 2 pastillas de toxina botulínica para poner en la bebida de Castro. Sin embargo, como muchos de sus posibles asesinos, se echó atrás. También guardó las pastillas en un frasco de crema fría, lo que las hizo pegajosas y no tan fáciles de ocultar en su bebida. Relata una historia angustiosa después de que Castro se diera cuenta de su traición. Sacó su 45 y le dijo: "No puedes matarme. Nadie puede matarme". Ella se sintió desanimada, pero él simplemente la agarró y volvió a hacer el amor con ella. Una vez más, Castro tenía razón cuando dijo que nadie podía matarlo. Tenía 90 años cuando murió de causas naturales. La única cosa que no pudo vencer fue la mayor asesina de todos los tiempos, la muerte misma. Pasando de Castro,
veamos algunos de los otros asesinatos políticos más locos que realmente tuvieron éxito en eliminar a sus objetivos. Normalmente, tus guardaespaldas son los que te mantienen a salvo de un asesinato, pero ese no fue el caso para Indira Gandhi, la tercera primera ministra de India de 1966 a 1977. Era una figura controvertida porque apoyaba la causa de la independencia en Pakistán Oriental, lo que llevó a la creación de Bangladesh. También cruzó a la comunidad Sikh cuando ordenó la Operación Blue Star, donde las Fuerzas Armadas Indias eliminaron a separatistas Sikh y al militante Sikh Harnail Singh Bhindranwale del sitio más sagrado del sijismo, el Templo Dorado. Obviamente, esto no cayó bien entre los Sikhs. El 31 de octubre de 1984, estaba programada para ser entrevistada para un documental de la televisión irlandesa, pero había una cosa que iba a impedir que eso sucediera: su asesinato. Fue asesinada por dos de sus guardaespaldas Sikh, Satwant Singh y Bent Singh, quienes la dispararon con las mismas armas con las que se suponía que debían protegerla. Volvamos aún más atrás en el tiempo a la emperatriz romana Agripina la Joven, su propio hijo, el futuro emperador y aclamado violinista, Nerón, planeó su asesinato. Se dice que una vez planeó crear un techo mecánico sobre la cama de su madre que la aplastaría hasta la muerte. Este hijo traidor ahogaría a su madre real en el mar de la manera más enrevesada posible. En lugar de empujarla por la borda o algo tan plebeyo, diseñó un barco que se abriría en la parte inferior mientras estaba en el mar. El barco funcionó según lo planeado, y mientras estaba en el mar, se abrió la parte inferior y la dejó caer al agua. Lo que no funcionó fue el asesinato en sí. Agripina nadó de regreso a la orilla, lo que significaba que Nerón tuvo que enviar a un asesino a matarla de la manera tradicional. Luego afirmaría que su madre estaba conspirando para matarlo en cambio y que ella había sido responsable de su muerte, no él. Se alega que sus últimas palabras a su asesino fueron: "Golpea mi vientre". Nerón comentó más tarde sobre lo hermoso que era su cadáver en su funeral, solo para hacerlo aún más extraño. El asesinato con barcos ya no es tan común en estos días, pero sigue siendo mucho más común que el asesinato con pasta de dientes, y eso es lo que hace que la historia del asesinato de Patrice Lumumba sea tan única. Durante la Guerra Fría, Lumumba fue el primer ministro democráticamente elegido de la República Democrática del Congo en junio de 1960, y si sabes algo sobre los jefes de Estado democráticamente elegidos en el mundo en desarrollo, sabrás que inmediatamente había un precio por la cabeza de Lumumba. Se convertiría en objetivo de muchos intentos de asesinato fallidos, incluido un complot para inyectar toxinas en su comida y pasta de dientes, cortesía de la CIA. Pero al igual que los numerosos intentos fallidos de matar a Castro, el plan murió en su infancia. En 1961, Lumumba fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento durante un golpe de Estado. Bélgica se disculparía por su participación en su asesinato en 2002. ¿Por qué Estados Unidos y Bélgica estaban tan involucrados en su asesinato? En el caso de Estados Unidos, fue porque Lumumba era panafricanista y estaba en buenos términos con los soviéticos. Bélgica estaba más preocupada porque amenazaba su participación en Katanga, una provincia rica en minerales. ¿Qué pasó con la pasta de dientes venenosa? Larry Devlin, el jefe de la estación de la CIA en el Congo en ese momento, se quedó atónito cuando le dijeron que le diera la pasta de dientes a Lumumba. La ocultó en la caja fuerte de su oficina antes de tirarla al río Congo. A continuación, vamos a ver al almirante general Luis Carrero Blanco, primer ministro de España en 1973. Llegó al cargo después del dictador fascista Francisco Franco y tenía muchos enemigos, incluida la ETA, un grupo separatista vasco. Tramaron matarlo en lo que llamaron Operación Ogro. Alquilaron un apartamento que estaba en la ruta de conducción que Blanco tomaba para atacarlo y asesinarlo.
Para evitar que los propietarios les hicieran demasiadas preguntas pesadas, afirmaron ser estudiantes de escultura, y eso hicieron. Pasaron 5 meses haciendo un túnel debajo de la calle y lo llenaron con 180 libras de explosivos que habían robado de un depósito gubernamental. El 20 de diciembre de 1973, 3 miembros de la ETA se vistieron como electricistas y detonaron los explosivos por cable de comando cuando Blanco pasó. La explosión envió a Blanco y su automóvil volando 66 pies en el aire. Voló sobre una iglesia de 5 pisos y aterrizó en una terraza del segundo piso al otro lado. Inicialmente, Blanco sobrevivió a la explosión, pero murió en el hospital más tarde. Su escolta y el conductor también murieron. Hablando de mala suerte, Georgi Markov, un disidente búlgaro, escritor y desertor comunista, tuvo una muerte mucho menos explosiva. Perdería la vida por culpa de un paraguas en lo que suena como un episodio de Breaking Bad. Markov fue asesinado cuando fue apuñalado en la pierna con un paraguas lleno de ricino mientras estaba parado en una parada de autobús. Sintió un pinchazo en la pierna, pero cuando se dio la vuelta, solo vio a un hombre recogiendo su paraguas y caminando. Markov murió 4 días después. Descubrirían un pellet con 2 miligramos de ricino durante la autopsia, pero nunca descubrieron quién fue responsable. La mayoría asume que el KGB estuvo detrás de esto, lo cual es una apuesta bastante segura dada que están en segundo lugar solo detrás de la CIA para este tipo de cosas. Volviendo a Estados Unidos, es posible que ya estés familiarizado con el asesinato de Abraham Lincoln, pero ¿sabías sobre el intento de asesinato a su secretario de Estado, William Seward? Mientras Bush estaba enfocado en matar a Lincoln, Lewis Powell apuntó a Shepard, un abolicionista declarado, en su casa. Shepard se estaba recuperando después de que un accidente de carruaje lo dejara con varios huesos rotos, incluida la mandíbula. Cuando Powell llegó, le dijo al mayordomo de Shepard que estaba allí para entregar medicamentos. El mayordomo no se lo creyó y le dijo que esperara, pero Powell estaba listo para enfrentarse a cualquiera que se interpusiera en su misión. Pasó junto al mayordomo y se dirigió al segundo piso, yendo directo a los dormitorios para encontrar a Shepard. Luego procedió a pelear, noqueó al hijo de Shepard, Frederick, y luego a un sargento del ejército. Como si Shepard no estuviera teniendo una semana lo suficientemente mala, Powell saltó sobre su cama y lo apuñaló en la cara. Pero irónicamente, las lesiones existentes de Shepard serían lo que lo salvaría. La abrazadera de metal que ayudaba a curar su mandíbula lo protegía de la fuerza total del cuerpo. Powell logró hacer un buen corte en su cuello, de donde vendría la mayor parte de la sangre de Shepard. Powell asumió que debía haber matado a Shepard cuando el otro hijo de Shepard, Egastes, entró en la habitación. Powell luego luchó contra él también, lo apuñaló y salió corriendo. A pesar de todos los dramáticos, cada persona a la que Powell atacó sobrevivió. Powell evitaría ser capturado durante días, pero tenemos que imaginar que la completa falta de éxito fue al menos un poco embarazosa. Andrew Jackson tuvo mucha suerte cuando 2 pistolas no funcionaron, salvando su vida. Richard Lawrence era un pintor desempleado que tuvo el honor distinto de ser la primera persona en intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos. Llevó a cabo su intento, figurativa y literalmente, el 30 de enero de 1835, cuando Andrew Jackson salía del edificio del Capitolio de los Estados Unidos después de asistir al funeral de un miembro de la Cámara. Lawrence lo interceptó y disparó, pero no sucedió nada. La tapa de percusión se encendió, pero el arma falló. Sacó otra pistola e intentó nuevamente. Tienes que recordar que recargar las armas era un problema en ese entonces, era mejor tener un respaldo. Pero el destino estaba del lado de Jackson cuando esa pistola también falló. Algunas personas dicen que Jackson intentó golpear a Lawrence con su bastón,
pero es probable que lo sacarán del lugar. ¿Por qué Lawrence intentó matarlo? Bueno, Lawrence vivía bajo la ilusión de que él mismo era el rey de Inglaterra. Parece que estaba recuperando su país de Jackson. Lawrence fue puesto en un instituto mental después. La mejor parte es que 100 años después, el Smithsonian probó las armas y dispararon perfectamente. Esta fue la primera parte de los intentos de asesinatos a presidentes más estúpidos de la historia. Te invito a suscribirte y compartir este video.